Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, seguimos acá con metabolismo hidrosalino, ¿sí? Vamos a ver la parte de patología de los compartimentos líquidos corporales y después seguimos con los electrolitos. Entonces, vamos a ver que cuando hay patologías en el mantenimiento correcto de todo este equilibrio que estábamos hablando en las clases pasadas, ¿sí? Con respecto a las presiones, a las membranas y demás, las dos trastornos, ¿sí? Los dos trastornos que vamos a ver más predominantes van a ser el edema y aparejado al edema vamos a tener el derrame, ¿sí? Ambos vamos a hablar de un acumulamiento patológico de líquido, ¿sí? El tema es dónde. Cuando hablamos del edema va a ser acumulamiento de líquido del espacio intersticial o intracelular, y cuando hablamos de derrame estamos hablando de acumulamiento patológico de líquido en los espacios potenciales del cuerpo, ¿sí? Los dos más comunes cuando hablamos de derrame, ¿sí? Derrame pleural, hablamos de ascitis, que esta ya la conocimos, la venimos hablando cuando vimos patologías hepáticas, ¿bien? Y de vuelta, cuando hablamos de edema, es muy común cuando, asociado también a la falla congestiva del corazón, ¿sí? Tener edema pulmonar también, ¿sí? Y edema periférico, ¿sí? Sobre todo a nivel de los miembros inferiores y las piernas, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto y después ahí arrancamos entonces con cada uno de los electrolitos que nos venían quedando colgados en el tema. Entonces, hablando de edema, vamos a ver que tenemos una definición base que nos dice que el edema es la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial. Esta es una definición muy básica, en realidad es la que se usa un montonazo, pero vamos a ver que 2 segundos después, cuando hablamos de los mecanismos, ya hay algo que me está sonando, me está haciendo ruido, porque me dice que los mecanismos pueden ser extracelulares, que es perfecto, intersticial ya conocemos que pertenece al comportamiento extracelular, no habría problema, pero me habla de intracelular, ¿sí? Si hablamos de que hay mecanismos intracelulares de producción de edema, ¿sí? O sea, que se va a haber acumulación de líquido dentro de la célula, ese no estaría siendo el espacio intersticial, ¿sí? Entonces, la definición de edema es acumulación anormal de líquido en los compartimentos corporales. Bien, pasa que se hace esta diferencia y se marca intersticial para separarlo de derrame, que ahí es cuando está esta acumulación de líquido específicamente en el compartimento transcelular. ¿Sí? Si uno diría en los compartimentos de líquidos, estaríamos diciendo lo mismo y perderíamos esa definición. Yo no tengo un problema que ustedes me definan el edema de esta manera, ¿sí? Siempre y cuando después me hablen de los mecanismos y me remarquen que hay un mecanismo que es intracelular, ¿sí? Que no es solamente en el espacio intersticial que vamos a tener edema, sino que dentro de la célula también podemos tener edema, ¿sí? Otra forma en que también pueden leer que describan a edema, lo hablan como una alteración del equilibrio de Starling. ¿Se acuerdan? Cuando definimos qué era el equilibrio de Starling, que decía que todo líquido filtrado en el extremo arterial tiene que ser exactamente igual al que se absorbe en el extremo venoso barra linfático, ¿sí? Y eso no está mal, ¿sí? Tiene que ver también, eso es un gran causa. Cuando eso no está, cuando falla el equilibrio del Starling tenemos edema, ¿sí? Pero no es la única causa, ¿sí? Ahora vamos a ver un montón más de causas. Entonces, chicos, a mí no me molesta que utilicen esta definición siempre y cuando vaya en conjunto con los mecanismos. Y tampoco me molesta que me lo nombren a Starling en el medio, si se le acuerdan, genial que hayan hecho esa referencia, ¿sí? esa unión de conceptos ahora en esto, pero no es lo único la falla del equilibrio de Starling lo que está pasando, ¿sí? En realidad, a grandes rasgos termina siendo eso, porque tengo una deficiencia en las proporciones de líquido que estoy teniendo a un lado del otro, ¿bien? Pero hay mecanismos más profundos que son los que vamos a ver a continuación, ¿bien? Bien, chicos, saben que a mí siempre me gusta armarles lo que yo llamo como si fueran hojas de ruta. Entonces, esto que tienen acá es un resumen bien conciso de lo que tienen que saber cuando separamos los causales o los mecanismos fisiopatológicos causantes del edema a nivel intracelular y a nivel extracelular, ¿sí? Después les explicamos cada uno por separado, pero básicamente esto es lo que tienen que tener en claro. Entonces, recién habíamos dicho que
Cuando estamos hablando de un edema, vamos a ver que las condiciones normales que mantenían a los líquidos, cada uno en sus compartimientos, en proporciones, ¿sí?, que eran compatibles con el equilibrio a nivel corporal, ¿sí?, acá algo estará fallando y eso se va a ver comprometido, lo que condiciona a un incremento de estos líquidos en alguno de esos compartimientos, y eso es lo que llamamos edema. ¿Bien? Cuando hablamos de los edemas a nivel intracelular, ¿sí?, vamos a ver que hay tres causales. Tenemos a la hiponatremia, que quiere decir que va a haber una baja del sodio que va a haber en sangre, y eso va a condicionar que que está dentro de la célula, ahora por una cuestión de concentración y que es osmóticamente activo, me empiece a traer más agua, ¿sí? Por lo tanto la célula empieza a absorber agua, y el problema con esto es lo que les comentaba hace un rato, que las células sí tienen un límite. Si yo le doy agua de esta manera, se me puede estallar la célula, ¿bien? Y después tenemos a los otros dos mecanismos, ¿sí?, que generalmente se los explica de forma conjunta. Estamos hablando de una depresión de los sistemas metabólicos y una falta de nutrición celular adecuada. ¿De qué estamos hablando con esto básicamente? Tiene que ver, hay otros mecanismos, pero el más importante, y para que ustedes lo entiendan y se lo lleven en claro, tiene que ver con un faltante de la glucosa, ¿sí? Acuérdense que la célula funcionaba y era como si fuera una pequeña ciudad en potencia, ¿sí? Teníamos a la planta de energía, que era la mitocondria, que era la encargada de convertir, ¿sí?, esa glucosa en ATP, ¿bien? Teníamos al núcleo, que era, ¿sí?, como el poder ejecutivo, el que me está dando todas las leyes, ¿sí?, que tenía el código genético, el que me está manejando todo lo que está pasando en la célula, ¿sí? Teníamos al aparato de Golgi, que era el gran empaquetador, ¿sí?, de proteínas, al retículo endoplasmático liso, rugoso. Teníamos al lisosoma, ¿sí?, que era como el que sacaba la basura, ¿bien? Y entre todo eso, ¿sí?, teníamos la membrana plasmática, y tanto dentro de la célula como en las membranas teníamos un montón de bombas y de mecanismos que se encargaban del transporte, ¿sí?, de regularme lo que entra y lo que sale de la célula. Ahora, hay algunos de esos transportes que son activos. Cuando hablábamos de transporte activos, hablábamos de un tipo de transporte, un tipo de actividad que para la célula requería, ¿qué cosa? Energía, ¿sí? Y cuando uno habla de la moneda energética de la célula, ¿sí?, ¿cuál sería el dólar para la célula que estaríamos corriendo atrás de eso? El ATP. Y si no tengo glucosa, no genero ATP. Si no genero ATP, va a haber un montón de cosas que me van a empezar a fallar, ¿sí? Y entonces la célula empieza con déficit a nivel metabólico, ¿sí? O sea, ese déficit nutricional se traduce en un déficit metabólico que muchas veces termina siendo incompatible con la vida de la célula, porque me condiciona, ¿sí?, a mecanismos patológicos, como por ejemplo esta absorción excesiva de agua hacia el interior de la célula, o de líquido, no digamos agua, de líquido hacia el interior de la célula, lo que de vuelta puede terminar en la lisis de la célula por estallido, ¿bien? Después tenemos a los mecanismos extracelulares, ¿bien? Acá son tres mecanismos básicos los que vamos a hablar. Incluso, bueno, yo acá les hago un paréntesis, que inflamación en algunos autores ustedes lo pueden encontrar también como un mecanismo intracelular, ¿sí? Por ejemplo, el Wheaton de fisiopatología lo manda también, lo tenemos de los dos lados. A mí me gusta más dejarlo acá, más prolijo, más me sirve que ustedes seguramente lo recuerden con inmuno, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de los mecanismos extracelulares, vamos a hablar, por un lado, de una fuga anormal, ¿sí?, de líquido desde el plasma hacia los espacios intersticiales, ¿sí? Esto vamos a ver que tiene que ver básicamente con una alteración de los equilibrios, lo que hace que si antes me filtraba en condiciones normales, y esto, chicos, es un ejemplo, no son números que sean fidedignos, si antes me filtraban 5, ahora me filtran 50, ¿sí? Y si antes reabsorbía 50, ahora reabsorbo 5, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ¿eso qué hace? Que se me desbalanceó por completo todo el equilibrio, toda la ecuación. Y ahora estoy teniendo mucho más caudal de líquido en uno de los compartimentos que no tendría que tenerlo, ¿sí? Lo segundo que tenemos
es cuando me está fallando, ¿qué cosa? El sistema de drenaje. ¿Se acuerdan que el sistema de drenaje iban a ser quiénes? Los linfáticos, ¿bien? Es lo mismo que yo esté lavando los platos en la cocina, ¿sí? No me dé cuenta que, no sé, pónganle que comí pastas y no lo limpié bien antes de lavarlo y se me quedaron los fideos pegados ahí en la bacha y me están tapando el drenaje. Entonces yo estoy distraída, ¿sí? Estoy hablando con mi novio, bla, 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 mientras lavo los platos y de golpe el agua sube, sube, sube. ¿Por qué? Porque no tengo la forma de que se me vaya a ningún lado, ¿sí? Tapé el drenaje, ¿bien? En este caso son los linfáticos, ¿sí? Habíamos hablado que en condiciones normales, si bien siempre teníamos un ida y vuelta entre lo que era la secreción y la reabsorción del capilar y el intersticio, había un gran porcentaje de ese líquido que no retornaba por sí solo a la circulación sanguínea, sino que, como el cuerpo es un gran narrador, ¿sí? Eso se va a convertir en linfa y a través de los linfáticos se va a ser transportado de vuelta hacia el sistema venoso. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no está? ¿Sí? De vuelta tenemos, ¿sí?, más cantidad de líquido acumulada en un espacio que no estaba preparado para eso, ¿sí? Otra vez hablamos de ¿qué? De edema, ¿bien? Y después tenemos inflamación, que ya lo tienen recontra resabido, pero ya fundamentalmente la inflamación me está condicionando una alteración de la permeabilidad de los vasos, porque el objetivo de la inflamación, desde este punto de vista, es que puedan llegar un montón de células, ¿sí?, al sitio donde tenemos que librar batalla y pelear contra lo que me esté haciendo activar el sistema inmunitario. Entonces, claramente que con inflamación vamos a tener edema, ¿sí? Tumoración, que tiene que ver con edema, era uno de los famosos 4 signos de Celso que hablábamos cuando comentábamos inflamación, ¿bien? Así que bueno, chicos, esto que tienen acá, como siempre les digo, es la parte bien resumida. Yo recién se los acabo de explicar bien conciso cada una de estas cosas. Obviamente que hay más para hablar, sí. Quizás ahora lo vuelvo a repetir, sí, vamos más tranquilos, punto por punto, y se entiende mucho mejor. Pero cuando termine me pueden volver a escuchar acá, pueden volver a leer esta diapo, ¿sí? Que esta es la que tiene, ¿sí?, bien parte por parte cuáles son esos mecanismos y bien ordenaditos cuando hablamos de cuáles son las causas, por qué tenemos este edema, ¿bien? Entonces ahora sí vamos a hablar de cada uno de estos en particular. Bueno, empezamos hablando de hiponatremia, ¿sí? Primero, presten atención, chicos, que yo lo que estoy haciendo fue dejarles resaltado en cada uno de estas diapositivas, ¿sí?, cuál es el concepto, ¿sí?, principal a tener en cuenta como el causante de que esté sucediendo esto. Más allá de que me lo está buchoneando el nombre, cuando hablamos de hiponatremia, lo que estamos diciendo es que está bajando la cantidad que tenemos de sodio en sangre, ¿sí?, a nivel plasmático. Hablamos de que los valores van a estar por debajo de los 135 equivalentes litro. Y esto, chicos, lo tenemos que pensar de esta manera. Cuando hablamos de sodio en sangre, ¿sí? Está bien, este era el principal catión extracelular. Y de esta manera, ¿sí?, me tiene que dar a pensar. Y tengo que recordar, por otro lado, que el sodio era osmóticamente activo, lo que quería decir que me iba a atraer a moléculas de agua. Si ahora me está bajando el sodio a nivel del líquido extracelular, lo que voy a tener es una baja de la osmolaridad. Y a nivel del líquido intracelular, las cantidades de sodio que yo tenía se mantienen normales. Por lo tanto, ahora va a haber un tema, porque tengo una diferencia de gradiente de concentración normal que yo hubiese encontrado con respecto al sodio, comparando el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Y qué pasaba con el agua y los gradientes de concentración? El agua siempre iba a favor del gradiente de concentración, o sea, donde iban más solutos, iba a ir el agua, ¿sí?, para buscar ese equilibrio. Ahora resulta que tengo más sodio dentro de la célula que fuera, por lo tanto, por ósmosis, ¿sí?, el agua va a viajar hacia dónde, hacia el interior celular, ¿sí? Si ahora tengo un montón de agua en el interior de la célula, ¿qué está pasando? Está aumentando el volumen. Tengo un volumen líquido, ¿sí?, dentro de la célula que no es normal. Estamos hablando de edema. El tema con esto es que si se mantiene lo mismo, ya esa célula no lo puede soportar y lo que puede pasar es que se produzca la lisis, que es el estallido celular, ¿sí?, la muerte de esa célula. ¿Bien? Entonces, para que se entienda qué está pasando acá, baja el sodio en sangre, lo que quiere decir que va a haber una alteración en cuanto a la osmolaridad de los compartimentos corporales. Me baja la osmolaridad del compartimento
extracelular, ¿sí? Ahora, tengo muchos más solutos, ¿sí? De sodio, que además sigue siendo osmóticamente activo en el comportamiento intracelular que en el extracelular. Por lo tanto, por ósmosis se empieza a difundir el agua hacia este compartimento en proporciones que no son las fisiológicas, las normales, lo que me genera el edema, ¿sí? Y ese aumento del volumen que están hablando acá, ¿sí? Entonces fíjense, baja el sodio, ¿qué pasa? Baja la osmolaridad de ¿quién? De compartimento líquido extracelular. ¿Qué pasa entonces? El agua por ósmosis viaja al compartimento intracelular, aumenta el volumen. ¿Cómo se llama ese aumento del volumen fuera de lo normal en uno de los compartimentos? Edema. ¿Bien? Acá tenemos, ¿sí? De vuelta, otro de los causales del edema intracelular, que va a ser en conjunto la falta de nutrición celular adecuada y la consiguiente depresión de los sistemas metabólicos. ¿Qué era lo más importante? ¿Cuál era esa deficiencia nutricional más importante y agravante que puede tener una célula? Que no tenga glucosa, ¿sí? Que los niveles de glucosa, ¿sí? Que ahí la tenemos, ¿sí? Muy risueña en la imagen, estén por debajo de lo normal. Ahora, la glucosa es necesaria, es el combustible de la célula. Sin glucosa la célula no puede sintetizar ATP, no puede realizar un montón de reacciones químicas. Dentro de esas, ¿sí? Una extremadamente importante, la síntesis de ATP, este adenosintrifosfato, que en los enlaces, ¿sí? Que tenían ahí entre sus grupos fosfatos tenían la cantidad de energía suficiente para ponerme en marcha mecanismos como la famosa bomba de sodio y potasio. Bien, y acá ese es como uno de los ejemplos, ¿sí? Es el ejemplo que además lo podemos relacionar directamente con lo que acabamos de hablar recién, ¿sí? Por eso es uno de los que ponemos. No falla eso solamente, empieza a fallar un montón de otras cosas. Esto es lo que estamos deteniéndonos para tener un ejemplo y poder hacer bien el cierre de este concepto. Entonces, si no está funcionando la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Esta que me estaba equilibrando, ese 2×3, ¿sí? Sodio y potasio para dentro y para fuera de la célula de forma constante, ¿sí? Ahora, si no tengo esto, ¿sí? ¿Qué está pasando? El sodio que yo tengo dentro de la célula va a quedarse dentro de la célula, ¿sí? No se me mueve. ¿Qué pasa? Si se me está acumulando el sodio, ¿sí? Lo que va a pasar es, acordémonos, el sodio era osmóticamente activo. Por lo tanto, el agua lo va a ver de afuera y va a decir, ah, a mí me encanta el sodio. Y ahí hay mucho sodio. Entonces, de vuelta, por ósmosis, el agua ¿hacia dónde va? Pumba, al interior de la célula. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la célula cuando empieza a aumentar su volumen por fuera de lo normal? ¿Sí? De esa manera ahora la célula puede, ¿sí? Morirse. ¿Sí? Y a nivel de laboratorio, muchas veces van a ver que cuando está pasando esto, puede estar alterados los niveles de la lactato deshidrogenasa, ¿sí? La LDH. La LDH es muy inespecífica, ¿sí? La tenemos cada vez que haya trauma a nivel tisular, ¿sí? Necrosis tisular, la LDH, ¿sí? Es una gran marcadora de eso. Pero está bueno que la empecemos a conocer, ¿sí? Para tenerlo en cuenta eso, ¿sí? Otra cosa que me puede bajar también, puedo tener un déficit de oxígeno, ¿sí? Pero generalmente lo estamos hablando acá a la glucosa como determinante, ¿sí? Entonces, para que nos quede bien en claro esto, ¿sí? Tenemos un déficit a nivel nutricional, ¿sí? Ya sea de oxígeno, ¿sí? Y ponemos el hincapié ¿dónde? En la glucosa. Sin la glucosa, la célula no puede realizar a cabo, no puede llevar a cabo funciones metabólicas extremadamente importantes. Dentro de esa, ¿sí? ¿Cuál va a ser la síntesis de ATP? ¿Por qué me molesta esto? Porque sin ATP, ¿sí? Hay un montón de transportes activos que no voy a poder poner en marcha. ¿A quién tengo para poner de ejemplo de esto? Que me va a dar una consecuencia directa, ¿sí? A un edema, la bomba de sodio y potasio. Esta bomba se ve afectada, no tengo movimiento de moléculas de adentro y hacia afuera de la célula, se me empieza a concentrar, o sea, los niveles de sodio que tengo ahora dentro de la célula son más altos de los que tendría que tener. Me acuerdo que el sodio es osmóticamente activo, ¿sí? Que ahora tiene mayor concentración de lo que tendría que tener, me empieza a atraer agua por ósmosis, el agua se empieza a acumular en el compartimento intracelular, la célula aumenta su tamaño a tal punto que quizás, pumba, estalla y muere la célula, ¿sí?
Entonces, eso es lo que hacemos referencia cuando hablamos de mecanismos de edema por depresión de sistemas metabólicos y falta de nutrición celular adecuada. Bien chicos, empecemos entonces ahora con esto que quizás es la parte más interesante porque tenemos que empezar a relacionar un montón de conceptos que ya vimos para entenderlo, que es el mecanismo mediante el cual se va a generar el edema de forma extracelular. Esto que uno lo nombra, dice fuga anormal de líquido hacia el intersticio. Buenísimo, sí, ojalá pudiera ser tan sencillo de explicarse de esa manera y que quede ahí. Vamos a ver que para que esto suceda, lo que tiene que haber es una alteración, un desequilibrio de las presiones de regulación que me mantenían al líquido cada uno en su compartimento y teniendo el flujo natural que haya entre los mismos. ¿Bien? Eso sí van a ser la presión osmótica, ¿sí? Que si se acuerdan, la presión osmótica iba a ser aquella presión necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Habíamos hablado de la presión hidrostática del capilar, que era la presión que ejercían los líquidos contra las paredes del vaso, ¿sí? Y habíamos hablado de la presión oncótica, o también llamada presión coloidosmótica, ¿sí? Que era aquella presión ejercida por los solutos de alto peso molecular, donde le habíamos echado la culpa particularmente a las proteínas, y una de esas a la albúmina, ¿recuerdan? En el medio también teníamos el efecto de Gibbs-Dolan, esto que tenía que ver con las proteínas en particular, que no podían moverse a través de membranas y estas sí retenían moléculas y terminaban también reteniendo agua. Entonces vamos a ver que acá en realidad las dos presiones que más están involucradas en estos desbarates van a ser la presión hidrostática y la presión oncótica. Acuérdense que cuando hablábamos de filtrado y reabsorción, estas iban a ser las que estaban en competencia. Cuando iba a haber filtrado desde el vaso hacia el intersticio, era porque la presión hidrostática era mayor que la presión oncótica. Y cuando iba a ser reabsorción desde el intersticio hacia el vaso, era porque la presión oncótica era mayor que la presión hidrostática. ¿Bien? Y cuando no tenían movimientos netos eran porque estas dos presiones estaban tranquilas una con la otra, ¿sí? Y no había movimiento entonces de líquido de los compartimentos. Esta es la que habíamos puesto justamente en referencia entre el compartimento intersticial y el intravascular. ¿Bien? Entonces, acá vamos a nombrar tres mecanismos en los cuales vamos a poder terminar viendo fuga de líquido hacia el intersticio, ¿sí? O sea, desde lo vascular hacia lo intersticial. Empecemos por la que está ahí abajo, que es la más sencillita de cerrarla y de hablarla. Y tiene que ver cuando tenemos un descenso de las proteínas plasmáticas. Las proteínas, recordamos, que son las responsables de generar la presión oncótica, ¿sí? Esta que me mantenía a los líquidos dentro del capilar, ¿sí? Entonces, cuando el paciente tiene falla hepática, por ejemplo, acuérdense en el hígado, gran productor de proteínas, ¿sí? Albúmina. Entonces, si tenemos un paciente que tiene cirrosis o tiene insuficiencia hepática, está perdiendo un montón de proteínas, ¿sí? Después tenemos algunos trastornos que tienen que ver con la nutrición, ¿sí? Trastornos de mala absorción, que estén perdiendo un montón de proteínas por orina, por ejemplo, un tipo de síndrome nefrítico, ¿sí? Que esté mal en el glomérulo, por ejemplo, y se están filtrando más proteínas de las que se tenían que filtrar. Acuérdense que era normal encontrar demasiadas proteínas en orina. No, ¿sí? Se perdían poquitas cantidades de proteínas por orina. Y también lo que tenemos es, bueno, una cosa es, está bien, no la genera el hígado porque está fallando, la estoy perdiendo, las genero pero no las puedo aprovechar, ¿sí? Ahí estamos todo el tema de lo de mala absorción. Y después tenemos la desnutrición, ¿sí? Cuando las personas realmente no están incorporando la cantidad de proteínas necesarias y la cantidad de aminoácidos que tenemos que tener para poder seguir sintetizando proteínas. Acuérdense que hay ciertos aminoácidos que nosotros necesitamos incorporarlos de la dieta. No se generan, ¿sí? De la nada. Entonces, hay un montón de causas, ¿no? Que nos pueden llevar a esa baja de proteínas plasmáticas. Cuando se ve alterada la cantidad que tenemos de proteínas plasmáticas, el que se ve alterado es el efecto de Gibbs-Dolan. ¿Sí? Entonces, si yo tengo menos proteínas, voy a tener menos atracción por estas moléculas que son osmóticamente activas y que me van a retener agua.
¿sí? Por lo tanto, si no estoy reteniendo agua, ¿sí? Estoy perdiendo, estoy disminuyendo, ¿qué cosa? La presión oncótica del capilar, ¿sí? Si yo pierdo presión oncótica, ahora ¿quién me gana? ¿Sí? Me está ganando la presión hidrostática, que es esa fuerza que estaba haciendo el líquido, ¿sí? Sobre la pared del vaso, que eso me condice a que salga ese líquido, ¿bien? Entonces, de esta manera se está produciendo un edema porque no podemos reabsorber, ¿sí? Porque ahí estamos viendo que también con las presiones que tenemos en el intersticio no estamos en competencia, ¿sí? Entonces lo que se produce es una fuga de líquido hacia el espacio intersticial, ¿sí? Esto lo van a ver muy seguido, ¿sí? Hay un signo, que ahora justo que les hablé de desnutrición, se llama Kawashorko, ¿sí? Que es un síndrome de déficit nutricional, ¿sí? Literalmente creo que quiere decir, no sé si es destetado o algo, porque era una palabra, el nombre es una palabra con su origen, me parece que es en Etiopía, que tenía que ver con la competencia que tenían los chiquititos cuando nacía un bebé nuevo y la madre dejaba de amamantar al que tenía por amamantar a la criatura nueva. Y ya ahí venían un montón de déficits de alimentación. Y estos nenitos, si uno los googlean, van a ver que Kwashiorkor también se le dice desnutrición edematosa, ¿sí? Porque el déficit que tienen estos chiquitos con las proteínas hacen que se generen edemas a nivel de la panza, ¿sí? Lo que sería la citis. Entonces tienen la panza, son flaquitos, flaquitos y tienen la panza completamente hinchada. También tienen edema a nivel de los que van a ser los pies y los tobillos. Y bueno, igual de eso después se va clasificando dependiendo el grado de afectación, si es generalizado el edema o no, que después en un rato lo vamos a hablar eso, ¿bien? Entonces, esto está pasando justamente por esto, por el déficit que tienen con las proteínas. Particularmente con ellos es el tema de la hipoalbuminemia, ¿sí? Eso también conlleva, o sea, no es solamente a nivel eso, sino que está afectado también la baja del gasto cardíaco, que ahora en un ratito lo vamos a hablar, ¿sí? Está afectado también la filtración glomerular, por lo que está alterado también cuánto sodio y cuánto potasio estoy teniendo, ¿sí? Voy a terminar perdiendo más potasio y reabsorbiendo más sodio. Entonces, si reabsorbo más sodio, ¿sí? Estoy reteniendo más agua, problema, ¿sí? Edema. No solo eso, sino que también estos chiquitos tienen afectados a nivel del intestino las vellosidades, entonces tampoco pueden reabsorber, o sea, todo lo lleva a que se genere este edema de esa manera, ¿bien? Pero volviendo acá, lo que me interesa es que ustedes hagan esa relación, ¿sí? Si tengo bajas las proteínas plasmáticas, ¿quién tengo baja? La presión oncótica. Si tengo la presión oncótica baja, ¿sí? Entonces estoy favoreciendo la filtración, ¿sí? Entonces, ¿eso en qué? Era el trabajo de las proteínas, que no se me podían mover a través de las membranas fácilmente y me retenían agua a nivel vascular, ahora no lo estoy teniendo. Por lo tanto, se me está generando edema a nivel del intersticio, ¿sí? Eso es lo que pasa entonces cuando tengo un paciente que por algún motivo, ¿sí? Ya sea nutricional, porque no come, porque si no tiene un síndrome de mala absorción, tiene un problema a nivel renal o tiene un problema a nivel hepático, de alguna manera algo falló con la cantidad de proteínas que tiene ese paciente. Entonces, tengo proteínas bajas, tengo posibilidades de tener un edema. ¿Por qué? Porque va a disminuir la presión oncótica del capilar, ¿sí? Y otras de las causas muy comunes de que estén alteradas las presiones tiene que ver con un aumento de la presión hidrostática a nivel del capilar, ¿sí? Esto se puede dar por insuficiencia cardíaca, ahora después vamos a chusmetearlo un poquito más en otra diapo, que esa insuficiencia cardíaca puede ser derecha o izquierda y depende de dónde sea, dónde voy a encontrar el edema, si lo voy a encontrar en los pulmones o lo voy a encontrar a nivel periférico. Y después algo muy común que es el tema de las obstrucciones, ¿sí? Obstrucciones o vasoconstricciones que puede haber, ¿sí? También acá más o menos pues vamos a ver el tema de la vasodilatación también tiene que ver con esto. Son todas cosas que van a llevar a ¿qué? A que aumente la presión hidrostática. La presión hidrostática que estaba haciendo estaba tendiendo a que el líquido salga del compartimento intravascular al compartimento intersticial, ¿sí? Una forma de entenderlo esto es, si yo no tengo espacio, imagínense que todo esto está viniendo, ¿sí? Ahora, imagínense es lo que está pasando. Espérenme que voy a poner acá el puntero, así me ven, ¿sí? Entonces,
Esto, ¿sí? Arteriola, entonces estamos diciendo que la sangre está viniendo de esta manera, ¿sí? Si yo a nivel de la vérula tengo una obstrucción, quiere decir que ahora toda esta sangre que estaba acá, ¿sí? Y sigue llegando por acá, se me está acumulando acá. A mayor volumen, mayor presión. Aumenta la presión hidrostática y llega un momento que esa presión hidrostática me está venciendo a la presión oncótica. Y cuando pasa eso, que la presión hidrostática se eleva a tal punto, ¿qué pasa? Tenemos filtración. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio intersticial, ¿sí? Esto es lo mismo que no sé, cuando ustedes... vieron que cuando, no sé, queremos, cuando tenemos la manguera, ¿sí? Y la apretamos, reducimos el diámetro que tiene la apertura y sale con mucha más fuerza la presión, porque viene con la misma fuerza, pero era menos espacio, ¿sí? Entonces es más presión lo que estoy ejerciendo. Entonces esto es lo que está pasando ahí, acá a nivel de capilar, ¿sí? Estas obstrucciones pueden ser muy comunes a nivel de lo que son los miembros inferiores, ¿sí? Cuando hablamos de trombos, por ejemplo, que se formen depósitos o de células o depósitos, pueden ser también lipídicos, o sea, placas escleróticas a nivel de los vasos y me están generando una obstrucción, ¿sí? Y eso hace que no me pueda pasar bien la sangre y me aumenta la presión anterior a eso, ¿bien? Entonces, de esa manera lo que está aumentando es la presión a nivel de capilar venoso, ¿sí? Y después lo que tenemos también con esto tiene que ver con cuando me falla el corazón, ¿sí? El corazón, ¿sí? Ustedes ya esto lo vieron de biología, nosotros vamos a hacer todo un repaso cuando veamos patologías cardíacas sobre la anatomía normal. Si no se acuerdan nada de corazón, avísenme, así veo de tocarlo un poco más a profundidad. Igual, como es algo que ya lo tengo que dar para otras materias, la parte de anatomía del corazón está extremadamente detallada, ¿sí? O sea que no me genera tiempo, no me molesta eso para que lo tengan, ¿sí? Pero hay ciertos conceptos básicos, sobre todo a nivel de circulación, que si ustedes no los entienden, acá se nos va a complicar un poco esto, ¿sí? Entonces, el corazón, si lo recordamos, es una gran bomba, ¿sí? Es el encargado de impulsar a la sangre a través de todo este sistema de vasos sanguíneos, ¿bien? Entonces, depende dónde me esté fallando el corazón, ¿sí? Si me está fallando a nivel del lado izquierdo o a nivel del lado derecho, ¿a qué nivel, o sea, cuáles van a ser los capilares que van a ver aumentada su presión hidrostática? Si esos capilares van a estar a nivel del alveolo, ¿sí? Por lo tanto se me va a generar un edema pulmonar, o si esos capilares van a estar a nivel de lo que va a ser, ¿sí? Las periferias y los miembros, y entonces ahí voy a tener, ¿sí? Un edema, ¿sí? Periférico, ¿sí? Y estos dos a mí me dan muchas pautas cuando viene el paciente con ese cuadro sintomatológico, ¿sí? Además de otros síntomas que no vamos a entrar en eso nosotros, para saber dónde está la falla. Depende de dónde lo vea el edema, sé si es una falla, es una congestión, ¿sí? Anterógrado o retrógrado, si es el lado izquierdo o el lado derecho del corazón y cómo tratarlo a este paciente, ¿sí? Así que bueno, acá quedémonos con ese concepto de la obstrucción, ese aumento de la presión hidrostática y por qué me favorece entonces, ¿sí? Que tenga este aumento de permeabilidad hacia el compartimento intravascular con el consiguiente acúmulo excesivo de líquido, que es lo que determinamos como edema. Y ahora en la siguiente diapo hablamos un poquito más de lo que es, ¿sí? Congestión cardíaca, yo se los puse de esa manera porque es como lo van a escuchar. En realidad, el término correcto de decirles es insuficiencia cardíaca, ¿sí? Porque insuficiencia cardíaca, la congestión cardíaca es un tipo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? En la que se da a nivel de los pulmones, ¿sí? No es todo congestión cardíaca. Pero bueno, lo van a escuchar de esa manera, lo van a ver de esa manera, entonces por eso se los puse ahí. Y en la siguiente les puse insuficiencia cardíaca para darme el gusto de decírselos como corresponde, ¿bien? Entonces, hasta acá nos quedamos con eso y ahora vamos a hablar un poquito más de este aumento de la presión hidrostática a nivel del capilar periférico y a nivel del capilar pulmonar. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Y por qué tengo los edemas? Bien, chicos, entonces, para entender la parte esta que vamos a hablar ahora de la insuficiencia cardíaca y cómo está relacionada con edema, lo que debemos tener en cuenta era la circulación, ¿sí? ¿Se acuerdan que primero el corazón estaba dividido en 4 cámaras, 2 cámaras posteriores que van a ser las aurículas y 2 cámaras anteriores que van a ser los ventrículos, ¿sí?
¿Cómo se comunicaban las cámaras? ¿Sí? Aurícula con ventrículo. Aurícula derecha con ventrículo derecho, aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y cuando hablamos de la circulación, de la distribución de la sangre, hablamos de circulación mayor o sistémica y hablamos de circulación menor o pulmonar. ¿Sí? Cuando hablamos de la circulación menor o pulmonar, quiere decir que el corazón, ¿sí?, está bombeando la sangre desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones y que luego de los pulmones va a regresar esa sangre ya oxigenada a través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón, ¿sí? Y cuando hablábamos de la circulación sistémica o mayor, estábamos hablando de la sangre que era impulsada por el ventrículo izquierdo a través de esta gran arteria que era la aorta, ¿sí?, que esta se iba a distribuir a través de todo el cuerpo, se realizaba la hematosis, el intercambio gaseoso a través del capilar, mucho de lo que estuvimos hablando, ¿sí?, a lo largo de todo esto, y luego la sangre carboxigenada regresaba, ¿sí?, por todo el sistema a nivel de las venas cavas, superior e inferior, ¿sí?, a la aurícula derecha, ¿sí? Esto es bien extremadamente resumido, ¿bien? Entonces, lo que vamos a ver acá, ¿sí?, otra forma de separar esto es separar el corazón derecho y corazón izquierdo, ¿sí? Sí, bueno, el corazón derecho es el que me está recibiendo sangre carboxigenada y me está llevando sangre carboxigenada al pulmón. Y corazón izquierdo es el que tiene sangre oxigenada que viene del pulmón y me la llega hacia el sistema, ¿bien? Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque nos va a decir dónde está la falla. Cuando el corazón empieza a tener falla, empieza a ser insuficiente en el gasto cardíaco, ¿sí?, vamos a ver que el corazón, para poder hacer todo esto, tiene que contraerse y relajarse en los momentos que son la sístole y la diástole, ¿bien? Y cuando eso no lo está haciendo de la forma que corresponde, eso me lleva a trastornos en la circulación, en la presión sobre todo en la que se está realizando esto, ¿bien? Entonces, imagínense que el problema está del lado derecho, ¿sí?, que el corazón del lado derecho, esa parte del corazón no está pudiendo hacer el trabajo como corresponde, ¿sí? Entonces está mucho más dilatado, tarda mucho más en contraerse. ¿Qué pasa entonces si el corazón este está completamente dilatado y no se contrae? Se me está acumulando sangre, ¿sí?, a nivel del lado derecho, ¿sí? Esperen que voy a poner acá el marcador y lo voy marcando, no sé, con este color, ¿sí? Entonces, si el lado derecho, que es este, no puede hacer su trabajo, de golpe esto se me está dilatando, ¿sí?, me queda mucho más grande, ¿bien? Y me queda lleno de contenido, ¿bien? Si todo esto está lleno de sangre, ¿sí?, porque todavía no ha podido, ¿sí?, devolvérmela, ¿sí?, no ha podido impulsarla, eyectarla a través del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. ¿Qué pasa? Yo voy a tener sangre que va a querer estar viniendo, ¿sí?, que venía desde el cuerpo y que está viniendo por acá. Y esa sigue viniendo, ¿sí? Esta sangre que estaba acá continúa queriendo venir. Ahora, ¿qué pasa? Se llega acá y es un tope, es como cuando ustedes anteriormente viajaban y bajaban del subte, ¿sí?, no sé, por ejemplo, en Plaza 11, ¿sí?, y de golpe están queriendo todos irse para la escalera mecánica, ¿bien? Y de golpe no vas a avanzar, querido, si tenés 700.000 millones de personas ahí. ¿Y qué pasa? Sigue, y atrás tuyo se bajó un contingente de gente más. Y ahora que sos una sardinita apretada entre que no se mueve adelante y la cantidad de gente que viene de atrás, ¿sí? Entonces, se sigue acumulando sangre, ¿sí? Entonces, ahora voy a tener, ¿sí?, acá todo esto, ¿sí?, está acumulado de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Está aumentando, ¿sí?, la presión hidrostática a nivel del capilar, en este caso periférico, porque ¿de dónde venía toda esta sangre? De la periférica, venía de acá, que eran las células del cuerpo, ¿sí? Entonces, estos pacientes van a venir con edemas a nivel de los miembros, ¿sí?, porque me estoy dando cuenta si es muy hinchado las piernas, ¿sí?, porque el que no está pudiendo recibir la sangre es el lado derecho, por lo tanto me está aumentando la presión a nivel periférico, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si el problema lo tengo del lado izquierdo? ¿Sí? Va a ser muy similar el planteo, ¿sí?, pero obviamente que tenemos otros determinantes para acá, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo tiene la función de
darme esa sangre para el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, si acá ahora lo que tengo es que es el lado izquierdo el que me está fallando, ¿sí? El que no puede hacer el movimiento como corresponde, que ahora de golpe empieza a estar con esa congestión de vuelta acá, ¿sí? Que se me llena esto de sangre, ¿sí? Se me llena de sangre y no lo puede eyectar, ¿sí? El problema lo voy a tener hacia dónde. Siempre, acá en este caso, ¿sí? Hacia atrás, hacia el pulmón va a ser el problema, ¿sí? Porque ahora, en este caso, por un lado, que para acá la presión va a estar disminuida. Entonces, la presión que tenga ahora acá por estos vasos del cuerpo va a estar mucho menos, ¿sí? Pero en ese caso no me condice el edema acá porque si acá tengo menos fuerza, la presión hidrostática en ese caso está disminuida, ¿sí? Entonces no me va a favorecer que se filtre, ¿sí? Ahí está ganando la presión oncótica. Pero acá pasa lo mismo. Acá estaba queriendo llegar la sangre oxigenada que venía del pulmón a través de las venas pulmonares, ¿sí? Y se encuentra ahora con que, de vuelta, con la escalera del subte completamente al mango de gente que no puedo pasar. ¿Qué pasa entonces? Me va a aumentar la presión a nivel del capilar pulmonar, ¿sí? Y ahí lo que voy a tener es un edema pulmonar, ¿sí? Me empieza a generar líquido a nivel del intersticio, ¿sí? Del pulmón, y ahí es un problema, ¿sí? Estos muchas veces después se traducen en derrames, ¿sí? Y es todo un cuadro clínico del paciente que tiene disnea, ¿sí? Empieza a tener dificultades para respirar, ¿sí? También tiene tos nocturna, ¿sí? A veces puede tener expectoración con sangre, pero bueno, en este caso lo que está pasando es que me está aumentando la presión hidrostática, ¿a dónde? A nivel del capilar pulmonar, ¿sí? Entonces ahora cuando tengo falla, ¿sí? Tengo insuficiencia cardíaca a nivel izquierdo, lo que voy a tener es un edema pulmonar, ¿bien? Esto para que entiendan por qué la insuficiencia cardíaca me está llevando al edema. ¿Tiene que ver con qué? Con la presión hidrostática, ¿sí? Y dependiendo qué lado es el que está fallando, dónde va a aumentar esa presión hidrostática, si a nivel del capilar periférico o a nivel del capilar pulmonar, y voy a tener bien marcado dónde voy a tener generados los edemas. Si el edema va a ser un edema pulmonar, ¿sí? Porque lo que me está fallando es el lado izquierdo, o si el edema va a ser periférico porque lo que me está fallando es el lado derecho, ¿bien? Bien, ¿sí? Acá lo que tenemos ahora es otro de los mecanismos mediante los cuales íbamos a tener edema, ¿sí? Extracelular, que va a ser por la imposibilidad de los linfáticos de devolver el líquido hacia el sistema venoso, ¿sí? Acá que tenemos es un aumento de la presión hidrostática del capilar linfático. ¿Y qué pasa? Si la linfa que se tenía que ir por ahí ahora está peleando para salirme, estamos en problemas, ¿bien? ¿Y qué hace generalmente que esté aumentada la presión hidrostática en el capilar linfático? Una obstrucción, ¿sí? Esa obstrucción puede ser, ¿sí? Una parasitosis, ¿sí? Por filarias, esas son las más comunes o las más tratadas, ¿sí? Una filaria se llama Wucheria bancrofti, ¿sí? Es la que causa el infantiasis. Que bueno, eso es un gusano largo, ¿sí? Ven que le puse cosito blanco que me bloquea por completo los linfáticos y obviamente donde está el gusano no pasa nada. Entonces volvemos a este concepto de que aumenta la presión hidrostática del capilar linfático y ahora este, que en realidad tendría que poder absorberme todo esto que estaba ahí, no lo está haciendo, ¿sí? Dice, no, acá no entra más nada, ¿sí? A duras penas puedo estar yo conmigo mismo, no entra una gota más de nada acá, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? Me empieza a acumular líquido, ¿dónde? En el intersticio, ¿sí? Después hay otro tema que tiene que ver con las malformaciones linfáticas, ¿sí? Los plexos linfáticos, ¿sí? Inician acá. Si eso está malformado, ¿sí? Quiere decir que su estructura no se condice con la función que tiene que hacer, entonces claramente no va a cumplir esto, ¿sí? Porque es necesario que las células se dispongan de determinada manera para que aumente los espacios intercelulares, ¿sí? Hay un montón de cosas desde la anatomía y la fisiología de los linfáticos que se tienen que dar para que puedan cumplir su función. Si no lo hacen, entonces claramente de vuelta no se puede absorber ahí
y ahí tenemos problemas para que este líquido vuelva ahora hacia el sistema venoso y se me queda acumulando en el espacio intersticial. Que tenemos que entender que el espacio intersticial es un espacio, ¿sí?, estático, no se va a ningún lado, se acumula, ¿sí? Porque tanto el sistema linfático como el sistema vascular, dentro de todo, ¿sí?, cuando no hablamos de que haya obstrucciones, son vías, ¿sí?, son donde todo está fluyendo. Bien, acá el espacio intersticial no, es estático de ahí. Entonces es un problema que se acumule líquido ahí y tengamos estos edemas, ¿bien? Muchas veces, ¿y por qué? Dice, che, ¿qué es eso que está ahí, que le falta una mama a esa mujer? ¿Por qué nos ponen una mastectomía en esto que tiene que ver con el sistema venoso, con el sistema linfático? Porque muchas veces también lo que pueden ver, no sé si llegan a apreciar que está aumentado de tamaño el brazo de esa mujer, ¿sí? A veces este tema de afectación a los linfáticos, este aumento de la presión hidrostática de los linfáticos es una iatrogenia. Cuando hablamos de iatrogenia estamos hablando que es un acto médico o por causa médica. A veces es, como en este caso, buscado y otras veces es, bueno, a raíz de que hicimos una operación o pasó algo y, bueno, es lo que estamos causando es eso, ¿bien? En el caso de las mastectomías, ¿sí?, lo que se hace es como nos llevamos absolutamente todo, ¿sí? Nos llevamos a la mama completa, ¿sí? Nos llevamos todas las estructuras. Ahora, a nivel vascular necesito hacer una anastomosis venosa linfática. Entonces, con las venas que me habían quedado más o menos desconectadas ahí, se las enchufo al linfático, ¿sí?, para que me siga haciendo drenaje de esa zona aledaña sin ningún problema, ¿bien? Y de esta manera entonces, ¿sí?, me está aumentando, ¿sí?, el caudal que tengo acá de los linfáticos, ¿sí? Y todos esos linfáticos también que me estaban drenando la mama, ¿sí?, ahora están unidos a quién, a lo que van a ser las venas, ¿sí? Entonces obviamente que aumenta la cantidad del volumen que está circulando por ahí, ¿sí? Entonces, ese flujo linfático, ¿sí?, va a ser derivado hacia las vénulas, ¿sí? Y ahora todo eso obviamente hace que aumente la presión y que no esté tan fluido, ¿sí?, el tema de el drenaje linfático a nivel del miembro del lado en que se realizó esta anastomosis, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que están viendo es una iatrogenia. Bien, y el último mecanismo de producción de edema, tanto extracelular como intracelular, que vamos a hablar es la inflamación, ¿sí? Este está hecho, la verdad, que a medida para que tengamos edema, ¿sí? Porque fíjense en la cantidad de cosas que están pasando y son todas que me están llevando para el mismo punto. Tenemos por un lado vasodilatación, ¿sí? Esa vasodilatación que vino a raíz de toda esta liberación de las prostaglandinas, ¿sí? Tenemos también un aumento del volumen sanguíneo, ¿sí?, que está yendo para ahí. Entonces, ¿esto que está haciendo? Que aumente la presión hidrostática, tengo más volumen, ¿sí? Está todo yendo para un lugar, ¿bien? Y además tenemos, ¿qué cosa? ¿Sí? Una modificación de los espacios interendoteliales, ¿sí? Que se liberó histamina y ¿qué pasó esto? ¿Sí? Y aumentó la permeabilidad vascular. Por lo tanto, ¿sí?, los espacios que tengo ahora entre las células, ¿sí?, están más grandes. Permiten no solo que el líquido pase más fácilmente, sino que también me pasen proteínas. Las proteínas con ellas que se llevan, ¿sí?, su capacidad también de atraer, ¿sí?, moléculas de agua, ¿sí? Entonces se me están yendo todo ahora para el espacio intersticial. Y eso obviamente ahora es, ¿sí?, un edema, ¿sí?, extracelular. Obviamente cuando hablábamos de procesos inflamatorios, de vuelta, sé que ya se lo dije varias veces, pero recuerden que edema era uno de los 4 signos del Celso de los que nombramos. Cuando hablamos de inflamación, vamos mano a mano con lo que es el edema, ¿sí? Estos procesos inflamatorios ustedes los van a ver cuando se hable, por ejemplo, del famoso edema de glotis, ¿sí? Estamos hablando de que el paciente tuvo, por ejemplo, una reacción alérgica y eso conllevó a que se disparara toda una respuesta inmunitaria que llevó a la inflamación y a la alteración de los tejidos blandos que me estaban recubriendo o aledaños a esta glotis, ¿sí? Y entonces se me cierra la entrada de la laringe y no puedo respirar, ¿sí? O pacientes que sufren quemaduras, ¿sí? Cualquier tipo de trauma tisular, ¿sí?, era el que nos iba a terminar liberando histamina, que va a alterar la permeabilidad, ¿sí? Teníamos después a todas las interleuquinas, ¿sí?, que me iban a llevar a las prostaglandinas, que iban a hacer vasodilatación, y todo esto ¿para qué? Para que se fuera, mi sistema inmune esté intentando solucionarlo, ¿sí? Y de entre todo eso, ¿qué le damos? Edema, ¿bien?
Entonces, acuérdense también procesos inflamatorios como uno de los causantes de los mecanismos del edema extracelular. Bien, chicos, y esta diapo se las agrego, ¿sí? Obviamente ahí tenés un bichito que lo que están queriendo representar, ¿sí? Es un edema generalizado. Cuando un paciente tiene un edema generalizado que tiene en todo el cuerpo, a eso llamamos anasarca, ¿sí? Y después algo que también es útil, que lo pueden llegar a escuchar, es el tema del signo de Godet, ¿sí? Positivo o negativo, o también se llama signo de la fobia. ¿Esto qué quiere decir? A mí, una de las cosas que me da a pensar, por ejemplo, bueno, tengo un paciente que tiene un edema, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo? O sea, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Es un linfedema? O sea, ¿viene porque es una obstrucción de los linfáticos? ¿Es congestivo a nivel del corazón? ¿Qué es lo que está pasando con ese paciente? Entonces, una de las cosas es la localización, ¿sí? De ese edema, ¿sí? Si tiene ascitis, si es a nivel periférico, ¿bien? Si es algo que es generalizado, que es anasarca, piénsenlo, ¿puede ser un linfedema, una obstrucción de los linfáticos? No, tendrían que estar obstruidos todos los linfáticos de todo el cuerpo para que esté pasando eso. Ya me está dando a pensar que eso es otra cosa, ¿sí? Está pasando por otro lado si tiene, ¿sí? Anasarca. Y el tema de la fobia, sí, eso también me sirve. Fobia, ¿qué quiere decir? Es una fosita. Entonces, si yo presiono, ¿sí? Sobre la zona que está dematizada, cuento 1, 2, 3, 4, 5, unos cuentan hasta 3, otros cuentan hasta 5. Y levanto mi dedo y queda la forma de mi dedo y tarda en recuperarse, eso me está indicativo, es un signo positivo. Quiere decir que tengo un edema con fobia, ¿sí? Un edema blando, ¿sí? Hay algunos edemas, ¿sí? Muy característicos de los linfedemas, ¿sí? Hay otros tipos de edemas lipídicos, etc. Hay un montón también de subclases de esto. Donde la piel está turgente, ¿sí? Donde la fobia, no tenemos signo de fobia. Entonces eso también es un factor de descarte para todo lo que es la parte sintomatológica y del cuadro clínico del paciente, ¿sí? Esto más que nada, chicos, lo que me interesa es que sepan el término anasarca y que sepan para qué sirve, o sea, qué significa que el paciente tenga signo Godet positivo o Godet negativo, que tiene que ver con esto de la fobia. Porque pueden ser cosas que el día de mañana escuchen, sobre todo anasarca, ¿bien? Bien, ya dejamos de hablar de edema por suerte y empezamos con derrame, ¿sí? Ahí pobre pulmón ese que está bastante preocupado y el otro ni bolilla. El derrame pleural no es el único tipo de derrame que hay. Nosotros vamos a enfocarnos, o les voy a comentar, sobre el derrame pleural y ascitis o este derrame que es acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Después hay otros tipos de derrames. Lo importante, chicos, es que ustedes esto va a ser un determinante de estudio de laboratorio que les va a tocar en algún momento para hacer la carrera, ¿sí? Y el laboratista, el técnico en laboratorio, es extremadamente valioso en el diagnóstico, en un montón de cosas, ¿no? Claramente. Pero acá, cuando estamos hablando de derrame, para determinarme qué corno tiene el paciente, es un trasudado, es un exudado, y ya eso que me están dando cuando me dicen la cantidad de proteínas que tienen, ¿sí? La cantidad de lactato deshidrogenasa, de glucosa, de células, ¿bien? Y otros análisis que tienen en determinar esto, ayudan un montón al médico para poder llevar el diagnóstico del paciente hacia un lado o hacia otro, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la definición de derrame? Estamos hablando de acumulación anormal / patológica de líquido en los espacios potenciales, ¿sí? En estos espacios como el mediastino, el pericardio, ¿sí? La pleura, estos espacios donde teníamos hojas comunicantes y una cavidad en el medio interrespuesta que en condiciones normales tenía muy poquita cantidad de líquido, ¿sí? Y que ahora por determinados motivos se ha visto ocupada por esto. ¿Y qué es el problema? Es que el pulmón necesita todo ese espacio para estar bien, ¿sí? Si ahora lo estoy ocupando, estoy presionándolo y ya ese pulmón no se puede expandir como corresponde, ¿bien? Entonces es un problema. Y como les decía, sí, esto es extremadamente importante
desde el laboratorio poder hacer esta determinación, porque los mecanismos mediante los cuales se desarrolla un derrame pueden ser un trasudado o pueden ser un exudado, ¿sí? Y el conocer la diferencia entre uno y otro es el punto importante, digamos, de cuando hablamos de derrame. Bien, entonces acá lo que tenemos es bien el cuadrito buchón de las diferencias que tienen que tener bien en claro cuando hablamos de trasudado o hablamos de exudado, ¿sí? Y ahí tiene un dibujito que después les comento lo que está diciendo ahí en inglés, pero no dice otra cosa más que lo que tenemos ahí. Me gustó ese, ¿sí? Además de que me encanta el artista este y lo sigo, pero porque están viendo ahí las diferencias entre el líquido y la permeabilidad del vaso en un dibujito que está bastante copado. Entonces, empecemos. Lo principal que tenemos acá es que el mecanismo no tiene nada que ver con un lado que con el otro, ¿sí? Pero además la inflamación es clave. Cuando hablamos de exudado estamos hablando de inflamación y a raíz de conocer eso ya podemos decir todo el resto de cosas que tienen que ver. Es más, empecemos por ese lado. Entonces decimos que tenemos inflamación. Cuando teníamos inflamación, uno de los mecanismos predominantes que lo acabamos de ver era el aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Y eso que teníamos, esa alteración de la permeabilidad, ¿sí? Es lo que me va a dar un montón de las características del líquido exudado, ¿sí? De este derrame que es exudativo, ¿sí? Entonces, se altera la permeabilidad vascular, vamos a ver que eso es debido a una inflamación. Generalmente si tengo una inflamación y no es por un proceso autoinmune, lo que voy a tener es una alteración de la membrana capilar o una lesión de la membrana capilar, ¿sí? Si no hay lesión, igual hablamos de alteración, ¿sí? Porque en condiciones normales no está vasodilatada la membrana, ¿sí? Los espacios endoteliales no son de ese tamaño, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Cuando yo tengo ese aumento de la permeabilidad, ¿a quién estaba perdiendo? A las proteínas. Entonces, voy a tener un líquido que va a ser rico en proteínas, ¿sí? Si ustedes encuentran muchas proteínas en ese líquido, a mí me da a pensar que eso es un exudado, que no es un trasudado, ¿sí? Otra cosa que en condiciones normales puede ser que esté aumentada es la lactato deshidrogenasa, sobre todo si esto es a raíz de una lesión, ¿sí? Es una inflamación por lesión de la membrana. O el tema del proceso inflamatorio igualmente lleva a un aumento de esta enzima, ¿sí? Entonces vamos a encontrar aumentadas las proteínas, vamos a encontrar aumentada a la LDH. Y a la glucosa, ¿sí? Esto no es un tan tajante, pero la glucosa puede estar baja. ¿Y por qué puede estar baja la glucosa? ¿Qué pasa con la inflamación? Tengo una gran cantidad de células que están yendo a ese foco ahora, que es donde están queriendo pelear para poder ganarme la batalla a mi cuerpo y defenderme de esa amenaza que me estaba por enfermar, me estaba por lastimar. ¿Y cuál era el combustible que tenían las células? Glucosa, ¿sí? Entonces, tengo más células, la cantidad de células que tengo me están consumiendo más glucosa, por eso la glucosa que ve ahí puede ser que la encuentre baja, ¿sí? Y justo de la mano de esto voy a tener una alta cantidad de células o de infiltrado glucositario acá, porque justamente es un proceso inflamatorio. Tengo a todo el sistema inmune yendo a este lugar, ¿sí? Ahora, la contrapartida es el trasudado, ¿sí? El trasudado acá lo que se ve alterado son las presiones, ¿sí? De las que veníamos sabiendo. ¿Cuáles son esas dos presiones que van a estar cabeza a cabeza? La presión hidrostática, ¿sí? Que va a aumentar. ¿Y quién me disminuye? La presión oncótica. Si me disminuye la presión oncótica y me aumenta la presión hidrostática, ¿qué voy a favorecer? El filtrado hacia el espacio intersticial, ¿sí? Y en este caso vamos a ver entonces, ¿tengo inflamación? No. Si no tengo inflamación, no voy a tener aumentada la permeabilidad de la membrana, lo que quiere decir que la membrana capilar no tiene alteraciones, ¿sí? Si no tiene alteraciones, las proteínas ¿dónde se quedan? Dentro del espacio intravascular. No tienen que hacer nada para irse al intersticio, ¿bien? Entonces, vamos a ver que cuando lo chusmeamos a este líquido, tiene cantidades normales de proteínas, ¿sí? Generalmente cantidades normales de glucosa, y acá como no hay un proceso inflamatorio, nada que me esté generando, ¿sí? Daño a nivel tisular, la lactato
la lactato deshidrogenasa va a estar baja, no va a ser un indicador acá que la encuentre alta porque no tiene nada que marcarme, ¿sí? Y otra cosa que tengo, de vuelta, esto no es un proceso inflamatorio, entonces la cantidad de células que voy a encontrar en un trasudado versus un exudado es mucho menor, ¿bien? Entonces, chicos, eso es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede bien en claro, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre hablar de un trasudado y un exudado, ¿sí? Y ahora vamos a dar un par de determinaciones que tienen que ver también con algunos valores para que ustedes tengan en cuenta que el día de mañana pueden escuchar en el laboratorio. Bien, chicos, esto es lo que les comentaba recién. Acá lo que están mostrando en los dos dibujitos, esto que tenemos acá y acá, es la extracción del líquido que se está acumulando, en este caso en la cavidad pleural y en este caso en la cavidad peritoneal, ¿sí? Esto se llama una toracocentesis y esto es una parecentesis, ¿bien? Ahora, ¿por qué es necesario hacer esto? Porque, de vuelta, se está acumulando líquido ahí y yo quiero saber por qué. Necesitamos saber qué le está pasando a ese paciente. Entonces necesito mandarlo a analizar, que me digan qué hay ahí adentro y en base a esos referentes ir achicando el espectro de posibilidades diagnósticas para ese paciente. ¿Bien? Ahora, cuando tengo un paciente que tiene ascitis, ¿sí? Esta acumulación patológica de líquido a nivel abdominal, está, ¿sí? Dentro de las cosas que tiene que hacer una paracentesis, ¿sí? Y evaluar el contenido de esa ascitis. ¿Por qué? Porque hay una fórmula que se llama GASA, ¿sí? Que lo que quiere decir es gradiente de albúmina entre el suero y el líquido ascítico, ¿sí? Literalmente esas son las siglas. ¿Qué hace? Me resta, ¿sí? La cantidad que tengo de albúmina, ¿sí? En el suero, ¿sí? Menos la cantidad de albúmina que tengo en el líquido ascítico, ¿sí? Y ahí me está estableciendo un gran diferenciador, porque lo primero que quiero saber yo es si eso tiene que ver, es una ascitis porque es algo funcional a nivel que tiene que ver con una hipertensión portal, que es lo que eso es extremadamente específico para darme cuando me da bajas concentraciones, o es algo que tiene que ver con un carcinoma, con un cáncer, con una patología un poquito más fuera de lo que sería esto, ¿sí? Un síndrome nefrótico, ¿sí? Pancreatitis, una cosa de eso, ¿bien? Entonces, de esta manera yo acá ya me estoy como tranquilizando y estoy dividiendo las aguas, ¿sí? Bastante grande en eso. Después, chicos, sobre esto, ¿sí? Yo les marqué acá gasa, pero ustedes van a tener un montón de cosas más para determinar. Pueden decir la cantidad de proteínas que tengo, la cantidad, ¿sí? De fosfato sacarina, de DHL, de glucosa, ¿sí? Un montón de determinantes también ahí que me van a poder dando, ¿sí? Más indicaciones sobre esto. Pero una de las cosas más importantes, y por lo menos ahora para que ustedes se lleven y que la vayan conociendo, que seguramente esto lo van a ver más adelante, es esto de gasa, ¿sí? Cuando esto me da por menos, ¿sí? Menor o igual a 1,1 gramos sobre decilitros, ahí estoy pensando en una hipertensión portal, ¿sí? Y sin embargo, cuando va a ser mayor a 1,1, ahí me está hablando, ¿sí? De otro tipo de patologías como una carcinomatosis, ¿sí? Tuberculosis, síndrome nefrótico, etc. ¿Bien? Ahora, cuando estamos hablando de el derrame pleural, acá tenemos a los criterios de Light, ¿sí? Que estos criterios estaban dispuestos para determinarme a mí si lo que el paciente tiene es un trasudado o es un exudado, ¿bien? Entonces, de esta manera, lo que me está diciendo es, por ejemplo, me toma por un lado a la LDH y por otro lado, ¿sí? A las cantidades de proteínas, ¿sí? Estas son las más importantes. Después vamos a ver que hay algo más que también tiene que ver con la LDH en cuanto a la cantidad que tengo en relación entre el líquido pleural y el líquido que tengo en el suelo, ¿sí? Y la cantidad total de LDH que tengo solamente a nivel pleural, ¿bien? Entonces, vamos a ver que cuando la relación que yo tenga entre la LDH y el suelo sea menor o igual a 0,6, ¿sí? A 0,6, ahí estoy hablando de que lo que voy a tener es un trasudado. Sin embargo, cuando esto es mayor a 0,6, ahí lo que estoy hablando es de un exudado, ¿sí? Cuando estoy hablando de las proteínas, ¿sí?
Acá lo que me está determinando, ¿sí? Es un valor menor a 0,5, ¿sí? Me está determinando que es un trasudado, ¿sí? Generalmente hablamos de que son menos de 3 gramos sobre decilitros, ¿sí? Y cuando me da mayor a 0,5, ¿sí? Estamos hablando más de 3 gramos, 3 gramos sobre decilitros, ahí estamos hablando de que es un exudado, ¿sí? Acuérdense que si yo tenía mucha LDH, me estaba hablando de que había daño, ¿sí? De una inflamación, de una infección, ¿sí? Proceso inflamatorio. Entonces, ¿de ese lado va a estar aumentada o va a estar disminuida? Está aumentada. Si la veo que está aumentada, me está tirando a que sea un exudado, ¿sí? Lo mismo con las proteínas. ¿Dónde va a tener aumento de proteínas en el líquido? En el exudado, en el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, los valores más altos, o sea, mayor, me tira exudado, y todo lo que sea menor en cuanto a LDH y proteínas va a ser un transudado, ¿sí? Y cuando se habla eso de LDH en líquido pleural, me dice que menor a 2/3 del límite superior del valor normal que yo tendría que tener en la LDH sérica, me está hablando de que es un trasudado. Y sin embargo, cuando sea mayor a esos 2/3, me está hablando ahora de que es un exudado, ¿sí? Y abajo tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense que todos los ejemplos que tenemos ahí, uno de ellos los acabamos de ver. Hablamos de cirrosis, ¿sí? Tenía que ver con esta diferencia de las presiones por la baja de las proteínas, por ejemplo. Hablamos de falla de ventrículo derecho, la acabamos de nombrar hace un ratito, ¿sí? Hipoalbuminemia, justamente, ¿sí? Tengo baja la albúmina a la miércoles con la presión oncótica. Y por otro lado, después tenemos del lado de los exudados, fíjense bien, patologías que a mi sistema inmune lo ponen de los pelos de punta. Tuberculosis, ¿sí? Neoplasias, ¿sí? Artritis reumatoidea, ¿bien? Entonces, chicos, esto es más o menos para que tengan una idea de qué se habla cuando nombran a los criterios de Light y qué hablan cuando tienen gasa. Para resumirlo esto, ¿sí? Por fuera de los que son los valores, ¿sí? Criterios de Light, ¿para qué me sirven? Para diferenciar entre trasudado y exudado. ¿En base a qué? A la LDH y a las proteínas, ¿sí? Y cuando estamos hablando de gasa, es un criterio que me determina en cuanto a la citis, si es por hipertensión o si es algún otro tipo de patología, más que nada asociado a neoplasia o otro tipo de cuadro fisiopatológico, ¿sí? Y ahí a quién tomo, a la albúmina, ¿sí? Estoy manejando el gradiente de concentración de albúmina que tengo en el suero y que tengo en el líquido axítico que estoy evaluando, ¿bien? Entonces eso es bien como el resumen de todo esto, y acuérdense acá sí de los valores, ¿bien? Bien, chicos, este lo corto acá y ahora enseguida empezamos con los electrolitos, ¿sí? Así no se hace tan tremendo que sean tan largos, porque después es un caos al momento de convertirlos y subirlos a YouTube, ¿sí? Igual de última después me avisan y con tiempo lo que puedo hacer es fusionarlos, ¿sí? Los 3 videos que tenemos en uno solo. Así que si quieren tipo un Franken video de todo esto junto, me avisan y el fin de semana lo dejo convirtiendo desde el viernes hasta el lunes. Y al lunes ya lo tenemos entero, entonces, ¿sí? Así que bueno, chicos, cualquier duda que tengan con esto, me avisan, como siempre. Utilicen todos los medios sabidos y por haber para poder comunicarse y no quedarse con dudas, ¿bien? Así que bueno, chicos, les dejo un beso enorme y nos vemos enseguida en la tercera y última parte de este contenido.